Buenos días, licenciada. Mi nombre es Laura Lucy Callisaya. Tal vez no me enfoco explicando un poco. Es porque no tengo esa aplicación de Zoom para poder poderme enfocar a mí. Pero voy a ir explicando acerca del playbook que nos dio. Sobre la normativa de la educación especial en Bolivia. Bueno, así lo realicé. Algo sencillo. En donde tenemos 6 puntos que nos da en lo que es la normativa de la educación especial en Bolivia. Como punto 1 tenemos las bases legales de la educación inclusiva en Bolivia. Hablan netamente de los artículos y las leyes que se encuentran, ¿no? La ley número 1565 de reforma educativa plantea en el enfoque de integración educativa a las necesidades educativas especiales de forma individual, cuyos resultados han sido óptimos según la investigación realizada por Contreras y Talavera 2004. Seguidamente hablamos de lo que es la Constitución Política del Estado. En el artículo 85 menciona que el Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas y niños y adolescentes con discapacidad o talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo y establecerá una organización de desarrollo curricular especial. Lo que nos dice en este artículo 85 es que toda persona tiene el derecho a tener una educación, tanto niños, niñas y adolescentes con distintos tipos de discapacidades. Existen también niños con talentos extraordinarios, ¿no? Haciendo un enfoque más en eso, es lo que los niños que tal vez al cursar el nivel primario sobresalen porque ya han sabido cómo se puede sumar, cómo se puede restar. Ya para ellos ya es algo fácil. Entonces a esos niños yo creo que se debería de hacer una evaluación para que puedan los niños, poder pasar al siguiente nivel. El artículo 70 especifica los derechos de las personas con discapacidad a ser protegidos por su familia y por el Estado, a una educación y salud integral gratuita, a la comunicación alternativa, braille, lengua y señas boliviana y otros. El artículo 70 nos dice que los derechos de las personas con discapacidad deben ser protegidos por las familias. Bueno, para mí sería que toda la sociedad debería de protegerlos. Hoy en día, si antes, como fuimos viendo la historia de la educación especial, antes los trataban tal vez como no inhumanos, tal vez por tener algún tipo de discapacidad, pero ahora ya están dentro de nosotros, ya están pasando clases dentro de las personas que tal vez está todo lo normal, no tienen ninguna discapacidad y ya están siendo integrados, ¿no? El artículo 71. Numeral 1 y 2 prohíbe y sanciona cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación debido a adoptar medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad. En este artículo nos ayuda a poder cuidar a las personas con discapacidad sin que pueda existir discriminación, maltrato, violencia y explotación, que muchas veces tal vez ellos son personas, niños que no pueden defenderse mucho, ¿no? Porque incluyéndose en una escuela que está todo normal, puede existir burlas por parte de los compañeros, pero lo que debe hacer el maestro es estar observando eso para que no pase a mayores, ¿no? Recuerda que las dos normativas importantes en nuestro país son la Constitución Política del Estado y la Ley Educativa 070, la Ley de la Educación, que todos debemos de ser iguales, todos debemos recibir el mismo trato, la misma educación. Reconocen la importancia de dar la atención de la educación especial. Bueno, como punto 1.2 tenemos sistema educativo plurinacional. El sistema educativo plurinacional con enfoque de educación inclusiva. Según el Ministerio de Educación, el sistema educativo plurinacional se estructura en 3 subsistemas: el subsistema de educación regular, subsistema de educación alternativa y especial y el subsistema de educación superior de formación profesional. El subsistema de educación regular abarca más que todo
a las unidades educativas que regularmente tienen estudiantes estudiantes que no tienen ninguna discapacidad, no tienen ninguna ningún problema, pero hoy en día y hace años ya se está integrando estudiantes que tienen que tal vez son niños con discapacidad, pero ya son integrados en estas escuelas regulares. El subsistema de educación alternativa y especial es en donde están hay colegios en donde se especializan con niños especiales, más que todo, con niños con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad. Puede ser, por ejemplo, el que se llama síndrome de Down, lo que es el TEA, trastorno del espectro autista, y otros niños también, que nos ayuda les ayuda a los niños, ¿no? A poder estar al par de los demás compañeros que tal vez que demás compañeros que son normales, que para ellos es fácil el poder aprender, pero a ellos tal vez no. Entonces, estas escuelas nos ayudan a poder reforzar a esos niños. Subsistema de educación superior de formación profesional. Esto ya se abarca más que todo en las universidades, ¿no? Ahora ya bien, los niños con alguna discapacidad, sean niños con síndrome de Down, niños con TEA, niños tal vez que les falte un bracito, niños que no puedan hablar, niños que no pueden oír, pueden ingresar a lo que es las universidades fácilmente, pero bien entrarán fácilmente, pero es algo difícil para ellos estar en la sociedad, porque muchas veces existe, como se dijo, la discriminación hacia ellos, ¿no? Bueno, vamos a hablar del 1.3, que es la educación inclusiva. Según la UNESCO 2016, surge a nivel mundial el movimiento de educación inclusiva, no solo como un cambio conceptual teórico, sino en el sentido que se le otorga a un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad, promoviendo la escuela inclusiva como una alternativa de respuesta a todo el alumnado. La educación inclusiva, hoy en día, niños que tienen dificultades, puede ser tal vez al caminar, al oír, al ver, ¿no? Desde el 2016 dice que la UNESCO, a nivel mundial, ya los niños son incluidos en las escuelas regulares. Esto ayuda mucho a que ellos no puedan ser niños aislados, niños que no puedan estar integrados en una escuela. Esta educación inclusiva ya tiene trato para que puedan integrarse, y también así los demás compañeros que no tengan ninguna discapacidad, ninguna dificultad, puedan incluirlos en su grupo de amigos y poder también ver cómo ellos están sufriendo tal vez por cómo aprender, porque a ellos les cuesta un poco más. Un ejemplo puede ser si un niño no puede observar, lo que se le da es el lenguaje braille, pero a ellos se les cuesta el doble, el triple aprender con esa tablita para la lengua de braille. Entonces los niños normales o los jóvenes, la sociedad en donde esté, debe tener debe de tener lo que el otro niño está sufriendo, debe de saber cómo es que le cuesta a él aprender. Y aquí también tenemos que en Bolivia se define la educación inclusiva como el reconocimiento de nuestra diversidad, y se refiere al derecho que tienen todas las personas de acceder a la educación independiente. Exactamente, en Bolivia ya integramos lo que es a las personas con discapacidad o algún tipo de problemas que tuvieran, y ya son integradas en las escuelas, en las universidades. Según el análisis que realiza el Ministerio de Educación boliviano, la educación inclusiva supera la integración educativa. La integración educativa es atendida únicamente con el hecho de que todas las personas con discapacidad asisten y se acomoden a las condiciones de la escuela. Exactamente, el Ministerio de Educación ya
con los años que ha ido pasando, ha ido viendo cómo ha sido la integración de los niños con algún tipo de problemas, discapacidades, que se han ido acomodando a la condición de las escuelas regulares. Como lo dice, había un gran porcentaje que ya se ha adecuado, ya trabaja con niños normales, que se puede decir en educación regular, ¿no? Ahora, 1.4, principios de la educación inclusiva, los principios. Tenemos la atención a la diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de ritmos de aprendizaje, la diversidad en el desarrollo personal, la diversidad en la cultura, la diversidad en la lingüística. Bueno, como sabemos, la diversidad se refiere a la integración que se da en todo tipo de ámbito, puede ser en la sociedad, en el lenguaje, en el aprendizaje, en la cultura, ¿no? Bueno, la atención a la diversidad. La diversidad, como lo dije, es la integración que se da en distintos tipos de cultura, sea en su lenguaje, sea en su religión, sea en su, puede ser en su aprendizaje, ¿no? Ahora, diversidad de ritmos de aprendizaje. De punto A, diversidad del estilo de aprendizaje. Lo que se debe hacer es que se debe ver y observar cómo se está trabajando en la educación regular, cómo se está yendo para poder reforzar tal vez esto a aquel niño que le falta, ¿no? Aquel niño que es especial, que tiene algún problema, entonces para poder reforzarlo, ¿no? ¿En qué área? Puede ser matemática, lenguaje, ¿no? Que tenga dificultad. La diversidad de ritmos de aprendizaje. Bueno, sabemos, ¿no? Que la mayoría del porcentaje de los estudiantes que son normales aprenden mejor, aprenden rápido, y con una explicación ya lo entienden. Pero aquellos niños que tienen alguna discapacidad, no puedan oír, no puedan ver, tal vez tengan lo que es el síndrome de Down o el TEA, es muy dificultoso ir al ritmo del aprendizaje para ellos, porque les va a costar el doble, el triple, ¿no? Entonces, para eso debe haber refuerzos en donde puedan apoyar al niño para que pueda estar a la par de los otros. Así también debe haber un porcentaje, bueno, yo no he trabajado, debe haber un porcentaje que debe de ir a la par también, por más que sean niños con algún tipo de discapacidad, tal vez van a la par, ¿no? Deberíamos de ver un poco más prácticamente ver para saber, ¿no? Bueno, la diversidad de ritmos de aprendizaje ya hemos visto. En el desarrollo personal, bueno, cada persona va a ir desarrollando de diferente manera lo que es el aprendizaje. Otros aprendemos rápido, otros nos cuesta mucho también aprender, ¿no? Otros debemos de repasar varias veces para poder entender. Luego en la cultura. En la cultura hemos visto que existen distintos tipos de niños, niñas, que no solamente porque dicen, ¿no?, que en el embarazo ha habido problemas o complicaciones, nace mal, o porque la madre no se ha cuidado. A veces genéticamente también es, tal vez ha habido un abuelito, un tatarabuelo que haya tenido ese problema, tal vez de síndrome de Down, y es una herencia también que se le da. No solamente es ese problema, que es esa discapacidad que es porque la madre no ha cuidado, viene al bebé en el embarazo y todo eso. Bueno, la lingüística y comunicación. La lingüística, como sabemos, es el idioma, ¿no?, el lenguaje que se da. Entonces se va viendo cómo el niño va aprendiendo, ¿no?, en sus primeros años de vida, claro, y no sabrá bien lo que es el lenguaje, ¿no?, pero va a ir aprendiendo poco a poco, va a ir, ¿cómo se dice?, comenzando a reconocer vocales, abecedario. Luego de esa manera, ya una vez reconociendo, irá formando oraciones, palabras, ¿no?, así para poder ya luego escribirlas. Entonces eso es un poco complicado, ¿no? Bueno, a todos nos cuesta. A los niños les cuesta. También a los niños que tengan alguna discapacidad de igual manera les va a costar. Bueno, la inclusión. El proceso de mejora sistemática del sistema y las instituciones educativas para tratar de eliminar las barreras de distintos tipos de limitar la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado en la vida de los centros. Son escolarizados con particular atención y aquellos más vulnerables. La inclusión es la que se da al niño. Hoy en día ya son incluidos en las escuelas regulares y bueno, se les da el mismo trato.
para que puedan estar al par de los demás estudiantes, para que puedan aprender de la misma manera. Bueno, vamos a ir ahora a 1.42, que es la igualdad de oportunidades, el acceso a la educación. La igualdad de oportunidades debe ser de igual manera para todos. Todos debemos de tener acceso a la educación gracias a lo que es la Ley 070, en donde nos incluye a todos tipos de niños, sean con discapacidad, personas que tal vez no tengan la economía suficiente o sí tengan la economía, todos deben tener un acceso a la educación. 1.43. El equipamiento de condiciones. Contar con instituciones educativas de los diferentes subsistemas. Como ya lo he ido explicando, en distintos tipos de subsistemas que se encuentren, todas deben estar integradas por niños, por personas con discapacidad. Deben estar integradas para así también poder incluirlos, ¿no? Y poder trabajar con ellos. 1.4. Educación oportuna y pertinente. La educación es oportuna porque se constituye de respuestas educativas que se desarrollan en tiempo conveniente. Esa educación se basa más que todo en desarrollar la educación conveniente para todos, no solamente para niños que no tengan ningún tipo de problema, ¿no? Debemos de ir a la par, como lo dijo. Bueno, recuerda que los principios de la educación inclusiva son la atención a la diversidad. La diversidad es toda la integración que tienes acerca de una cultura. Puede ser su religión, su aprendizaje, cómo esto va a ir trabajando en la cultura, la lingüística y la comunicación y otros tipos de principios que ingresan en lo que es la diversidad. 1.5. Componentes del enfoque de educación inclusiva. Se establecen 4 componentes, que es el desarrollo de políticas inclusivas, el desarrollo de prácticas inclusivas y el desarrollo de culturas y ambientes educativos accesibles. Desarrollo de políticas inclusivas. Hoy en día ya no solamente se debe de integrar en lo que es la educación, así también va a existir algún tipo de trabajo en donde también se les debe incluir a las personas con discapacidad o algún tipo de problemas que han tenido, sean niños con TEA, sean niños con síndrome de Down, se les debe incluir en lo que es el trabajo, en la política, desarrollo de prácticas inclusivas. De igual manera, hoy en día ya se observa que hay profesores que tal vez tengan TEA, pero ellos son integrados ya, porque ya se hacen observar cómo ellos son, cómo ellos trabajan, porque todos somos iguales. Tal vez porque alguien, como sea el TEA, no pueda hablar mucho o no pueda ser muy compartible, ¿no? O sociable con las personas. Eso no lo va a limitar a que no pueda enseñar él también. Desarrollo de culturas. Como bien sabemos, las culturas no solamente se basan en que un niño haya nacido tal vez con esa discapacidad. Muchas veces las culturas son culturas que son integradas, ¿no? Integradas por esas personas, pero de igual manera para ellos son niños normales. Ambientes educativos accesibles. Debería existir ambientes o las instituciones educativas en donde sean accesibles. Por ejemplo, en un prekinder, ¿no? Tal vez tener las vocales, el abecedario, en todo el cuarto de educación, en donde el niño pueda estar integrado, pueda con solo observar el poder recordar. Luego, 1.6. La educación especial en Bolivia con enfoque de educación inclusiva. La educación especial, según la estructura organizacional de la Ley Educativa 070, la primera enseñanza especial se ubica como un ámbito del centro subsistema de educación alternativa y especial. La Ley 070 es la que incluye a todo tipo, toda persona para tener una enseñanza, un aprendizaje adecuado. Esta ley nos ayuda a que todo niño tenga una educación.
sea con discapacidad, sea niño autista, sea con síndrome de Down, todos tienen el mismo derecho al estudio. Bueno, eso sería todo, licenciada. Bueno, es mi playbook. No es un grupo grandecita que no se puede observar, pero lo voy a poner en partes para mandar. Gracias. Mi nombre una vez más es Laura Lucy Caicedo Isaya, del séptimo MA.